La lección se titula El amor de Dios por la justicia. ¿Cuál es el propósito? Comprender que Dios es justo y su justicia es compatible con su carácter amoroso. Básicamente vamos a abordar dos temas en esta lección. Primer tema, la justicia divina. Y segundo tema, su amor. Pero aquí sí nos vamos a enfocar principalmente en cómo armonizar el amor de Dios y también su justicia. Cómo armonizar la justicia y el amor por parte de nuestro Dios. Muy bien, el versículo de memoria se encuentra en Jeremías 9:24 y yo voy a dejar de compartir porque voy a querer, como siempre, de que todos lo aprendamos de memoria. ¿Alguien se anima? A ver, pastor, Ok, hermana, Jeremías 9:24, hermana ¿ya? Rosa, muy bien. Ya. Mas alabes en esto el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme. Porque yo soy Jehová que amo, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. La última partecita sí la leí. Ok, muy bien, hermana Gracias, pastor. Rosa. Felicitaciones, lo aprendió, hermana. Vamos a reaccionar, vamos a saludar a nuestra hermana Rosa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una persona más que lo diga de memoria? Muy A bien. ver, yo, pastor, Ok, hermana. Le escuchamos, hermana Dolivet. si no alábense en esto, que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, ay, que actúo con bondad, rectitud y justicia, porque eso me complace, dice el Señor. Muy bien, hermana. Vamos a saludar a nuestra hermana Dolivet también por haber recitado el texto Jeremías 9:9, ¿no? 9:24. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la lección. Miren por favor la pantalla. La lección la he dividido en tres partes. Repito, toda la semana hemos estudiado dos temas, la justicia y el amor de Dios, pero enfocándonos a qué, a conciliar, a armonizar ambos elementos, tanto su justicia como su amor. Pero para comprender mejor la lección, sobre todo el repaso, le he dividido en tres partes. Miren por favor ahí la pantalla. Primera parte, nos vamos a enfocar únicamente a la justicia de Dios. En esta primera parte solo hablaremos sobre la justicia de Dios, nada más. Ya en la segunda parte, que sería la cerecita del pastel, ya hablaremos sobre la armonización de la justicia y el amor de Dios. ¿Cómo es que las dos se casan o se besan? ¿Está bien? Y la tercera parte, que me parece un tema muy interesante, ya hablaremos acerca del arrepentimiento divino, cuando Dios cambia sus decisiones o algunas decisiones. Así que esa es la tercera parte. Vamos a comenzar con la primera parte. Número uno, la justicia de Dios. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 7, verso 11 y también en el Salmo 89, verso 14. Por favor, que alguno de ustedes lea el Salmo 7:11. Salmo 7:11, pastor. ¿Ok? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Muy bien, gracias hermana. Vamos a el 89:14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya, Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias. Lo primero que debemos resaltar
es que a Dios le agrada la justicia, le gusta la justicia, repudia la injusticia, repudia el pecado, repudia la maldad, pero Él añora, ama la justicia, y como a Él le encanta la justicia, Él quiere que nosotros vivamos en rectitud. Así que lo primero que debemos resaltar en este repaso de la lección es de que Dios es justo porque Él también emite juicios y Él nunca ha emitido un juicio injusto, nunca ha dado un veredicto injusto. Al contrario, siempre se ha evidenciado su justicia, su equidad, porque a Él le gusta eso. Jehová es una persona recta y como una persona recta, a Él le gusta la justicia. Ahora, la palabra justicia en las Escrituras tiene varios usos, por si acaso se los digo. Y cuando nosotros estudiamos la justicia de Dios en el contexto de castigo, un castigo o un juicio punitivo que amerita un castigo, aunque suene un poco extraño, voy a utilizar esa palabra, pero la justicia divina que castiga de repente genere temor en los opresores, pero en nosotros los hijos de Dios no debería generar temor. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La justicia divina que castiga va en contra de los opresores, pero va a favor de quienes, de los oprimidos. Es por eso que, como dice la lección, ¿no? Durante esta semana hemos estudiado que en las Escrituras siempre los hijos de Dios han añorado la justicia divina, porque cuando Dios ve que las cosas están marchando mal y Él emite disciplina o emite un juicio, es para castigar a los malvados. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios, obedientes, que andamos por buenos caminos, es para nuestro beneficio. Y si en el caso nosotros estamos siendo oprimidos por otras personas, Jehová es justo. Él actuará en su debido momento y nos librará. Así que tengamos en cuenta esto, por favor. La justicia divina va más en favor de los oprimidos, pero es un juicio en contra de quienes, de los opresores. Miren, por favor, ahí en la pantalla, la tercera viñeta. Y lo que está de color negro es una cita textual de la lección de escuela sabática de esta semana en la página 61. Dice lo siguiente: la rectitud y la justicia, escuchen bien las dos palabras, rectitud y justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios. Recuerden de que Dios es el gobernante de este universo, es el gobernante de este planeta Tierra, y Él como gobernante ama la justicia, y en su reino lo que prima siempre es su justicia, pero es una justicia amorosa. Es un punto que debemos considerar, por favor. Y es interesante, a pesar de que en este mundo de dolor, de injusticia, de pecado, nosotros como creyentes esperamos una perfecta justicia. Yo creo que más de uno de nosotros nos hemos quejado en varias oportunidades de que aparentemente en este planeta Tierra no hay justicia, y en realidad no la hay. Pero a pesar de que no hay esa justicia, la Biblia sí nos asegura de que Dios es justo y cuando Él venga por segunda vez, Él va a pagar a cada uno según sus obras. Esa es la famosísima justicia perfecta, aquella justicia que nosotros quisiéramos tenerla aquí en la tierra, pero penosamente no se da, porque el ser humano tiende a ser injusto, pero Dios sí es justo. Y cuando Él venga por segunda vez, dará a cada uno según sus obras. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar en la lección de este sábado es la justicia de Dios. No se olviden, por favor, una justicia
que da a cada uno según sus obras, pero también es una justicia castigadora, punible, punitiva. A veces el ser humano dice, ¿no? Como Dios es amor, Él no me va a castigar. Así que yo hago lo que quiero y punto. En realidad, Dios sí es amor. Dios, su carácter es amor. Pero tenemos que recordar también de que Dios es juez y como juez, Él también es justo. Y ustedes saben que cuando hay personas que transgreden o cometen delitos, el Señor actúa como juez. Pero eso sí, a Dios no se le puede coimear. Dios siempre ha sido y lo es y será un juez justo, que emite justicia con sabiduría, con inteligencia. ¿Alguien habló? ¿Quisiera comentar algo o aportar algo? Ok, entonces, después de haber visto en esta primera parte la justicia de Dios, la cual tenemos que resaltar siempre, muy bien, hermana Carmen, muy bien, Quique, gracias. Les voy a dar una tareita y quiero por favor de que la cumplan en este momento. ¿Cuál es esa tareita? Muy bien, hermano Pedro. ¿Cuál es esa tareita? Miren ahí, por favor. Vamos a la siguiente tarea. La primera tarea fue memorizar el texto de Jeremías 9:24. Aquí viene la segunda tarea. Ya que acabamos de hablar de la justicia de Dios, de que Dios es justo, por favor, y es una tarea para ahorita, no es para mañana ni la otra semana. Menciona dos casos bíblicos que revelen o muestren la justicia punitiva de Dios. A ver, hablen por Pastor, favor o el, escriban. el, Hermana el Rosa. tema cuando estuvieron, ¿me escucha, Pastor? Sí. El tema cuando estuvieron en el desierto, de Moisés, Coré, cuando fueron a conquistar Jericó, eh, el Señor hizo ahí una justicia, ¿no? Porque la orden era no quedarse con ningún oro, ningún bien. Eso es una justicia punitiva y el otro es el caso de, bueno, me corrige, pastor, el otro es el caso de Sodoma y Gomorra que ya llegó a tanta la maldad, la crueldad, que pues hizo justicia, desapareció ese pueblo. Quisiera su opinión o su orientación respecto a estos dos temas. Muy bien, hermana Rosa, Gracias. ya cumplió su tarea, así que le ponemos su estrellita AD Oh, o 20. gracias, Muy qué bien, hermana alegría, Rosa. bendiciones para el Señor. Correcto, correcto. Dios castigó a Coré. Dios castigó a los hebreos y se evidenció su justicia punitiva en el sentido de que castiga. Sí se evidenció. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, también Dios castigó, Dios emitió juicio. Y ese juicio, ese castigo, también fue un juicio punitivo que castigó, en este caso, a los sodomitas y a los de Gomorra. Muy buenos ejemplos, hermana Rosa. ¿Alguien más que No, desea cumplir su yo, tarea? no, pastor, yo soy Rosa, la hermanita que habló fue otra hermana, no sé si también se llamará Rosa. Sí, las También, dos también soy son Rosa rosas. Hidalgo. Ah, Ajá. ya, entonces soy una es Rosa Martínez y usted, hermanita, ¿qué Rosa es? Rosa Hidalgo soy yo. Ah, ya, Rosa Hidalgo. Pastor, en este caso de Ananías y Zafira, también es un juicio, es una justicia punitiva. Sí, 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 porque algunos teólogos que vienen con algunas ideas locas, medias extrañas, han tratado de dar otras razones o causas. Voy a utilizar mejor la palabra causas. Causas de la muerte de Ananías y Zafira. Tuvimos que indagar en su momento y en efecto, la señora White señala eso de que tuvieron que morir para dar un ejemplo a la iglesia naciente. Entonces, como Ananías y Zafira habían pecado y se evidenció una rebeldía abierta en la iglesia naciente, es que los dos llegaron a morir. O sea, no pensemos de que Ananías y Zafira se suicidaron o que Ananías
no sé qué habrá pasado o alguien lo mató. No, no, no. Ni bien mintieron, se rebelaron contra el Señor y en ese momento murieron. Evidentemente es un castigo y se evidencia una vez más la justicia divina. ¿Se respondió, hermana Rosa? En este caso, Sí, pastor, sí, sí, Rosa gracias, pastor. Martínez. Listo. ¿Alguien más, una persona más que quiera cumplir su tarea? Pastor, Pastor, en el caso de los dos hijos sacerdotes de Aarón, también es una justicia punitiva. Correcto, correcto, Pastor, también. aquí me viene una duda, pastor. Por ejemplo, a mí, yo, ahí no es justicia punitiva, ¿no es cierto? Mira, me dicen, tú vas la iglesia te eligió tal cargo y no acepto. Después otro tiempo la iglesia te eligió tal cargo, no acepto. Y hago cosas innecesarias, ¿no? Hago cosas. ¿Me escucha, pastor? Sí, 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 le Ya. estamos escuchando. Han llamado el primer anciano, pero ya. Hago cosas que no, y bueno, pasa un tiempo, yo hago cosas indebidas, de repente están en la iglesia, ¿no? Pero nadie lo sabe. Pero ¿qué pasa? Ya, yo llego a tener un accidente, me enfermo y lo que sea, ¿no? Eso no es una justicia punitiva, eso es una consecuencia de mis decisiones que no han sido las adecuadas, quizá, ¿no? ¿Nos puede explicar en eso, por favor? Porque a veces confundimos nosotros los hermanos ese tema. Correcto, hermana, muy buena pregunta. Y es pertinente porque, como mencioné la semana pasada, nosotros tenemos que aprender a definir términos. Una cosa es la ira de Dios, otra cosa es el castigo de Dios, otra cosa es las tentaciones que vienen de Satanás, otra cosa es las pruebas por parte de nuestro Dios. Son términos que significan cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la hermana Rosy Hidalgo comentó hace ratito, me enfermo. Ya, la pregunta es, vamos a suponer, te enfermaste de diabetes, y hablo en términos generales, te enfermaste de diabetes. Pregunto yo, ¿por qué no aceptaste los cargos que la iglesia te dio años anteriores? Solo por no aceptar esos cargos. ¿Eso es la causa principal de la diabetes que estarías teniendo? ¿Sí o no? No, 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 nada que no, ver. pastor, es es consecuencia de nuestros malos hábitos. Correcto, correcto. En lo que sí, hermana Rosita, es en lo que sí perjudicaría el hecho de que yo no acepte un cargo en la iglesia, es que valgan verdades, cuando la iglesia nos da un cargo, nosotros nos ponemos más pilas, nos consagramos más al Señor. Pero cuando la iglesia no nos da cargo o nosotros rechazamos esos cargos, la tendencia es que en nuestra inactividad el resultado va a ser de que nuestra espiritualidad va a bajar. Esa sería la consecuencia de nuestras malas decisiones, pero no sería un castigo como el que recibió Sodoma y Gomorra. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros estamos hablando sí, muy del... claro, pastor. Chévere, hermana, nosotros estamos hablando de la justicia de Dios. A ver, tal vez debí empezar así desde el inicio. La palabra justicia en la Biblia tiene varios significados y usos. Entonces, en la lección se está enfocando en una justicia punitiva, en una justicia castigadora, en que Dios castiga al opresor y libra al oprimido. En ese contexto, si es Pastor, que a mí una me da pregunta. diabetes, un segundito, hermana Rosa Martínez, un segundo, si es que a mí me da diabetes, ¿está bien? Es por consecuencias de mis errores y no por mano divina. Lo que Dios sí estaría haciendo es permitiendo que yo experimente las consecuencias de mis errores, pero no es un castigo semejante al que recibió Sodoma y Gomorra,
o los ejemplos que mencionó la hermana Rosa Hidalgo. Ahora sí, hermana Martínez, le escuchamos. Pastor, cuando la justicia punitiva de Dios siempre acarrea la muerte. Buena pregunta, muy buena pregunta. Si hablamos en ese contexto, a ver, ahorita, por ejemplo, estoy de tapa a tapa en mi cabeza de Génesis a Apocalipsis. Muchas veces se ha dado la muerte, pero más se da en un contexto de rebeldía abierta, cuando ya no hay remedio. Me parece que es eso. Y mire, hermana Rosa, vamos ya a enfocarnos en ese asunto en la tercera parte de la lección, porque lo de la tercera parte de la lección con los arrepentimientos divinos nos va a ampliar un poco más la cabeza, el panorama, perdón, no la cabeza, el panorama. Pero la pregunta de ustedes es muy interesante, ¿ah? Si hablamos de ese castigo punitivo, como el que recibió Sodoma y Gomorra, u otras naciones o personajes que el hermano Hidalgo comentó, vemos que se utiliza mucho el recurso de la muerte, ¿sí? Y no siempre fue así. Por ejemplo, en este momento se me vino a la mente María, la hermana de Moisés, se puso a hablar mal de Moisés y le dio lepra, mas no murió. Ese es un punto también a considerar. Hermana Carmen, está levantando la mano. Sí, pastor, buenas noches. Yo he entrado casi tardecito ya, pero veo los ejemplos, escucho, y no sé si, corríjame, diga, cuando a Eliseo los niños le molestaron por su calvicie, también aparecieron unos osos y los devoraron. ¿Eso qué vendría a ser, pastor? ¿Qué clase? Fue un castigo. A ver, ay, ay, ay. Hermana, me parece que no tendría una respuesta. Tendría que revisar mejor el texto y sobre todo el contexto. Lo que sí sé, lo que yo sí había leído es de que en esos días, decirle calvo o pelado a una persona era una deshonra, ¿sí? Es como, por ejemplo, va a sonar un poco feo, es como que en el Día de la Madre te mienten la madre, ¿ya? O sea, era algo ofensivo, recontraofensivo. Y dice el texto bíblico de que aparecieron unos osos y se lo devoraron. Pareciera, hermana, que sí, pero tendría que leer el texto y ver en qué momento se evidencia el actuar divino, más aún de que Eliseo era un profeta. Pero me reservo la respuesta. Yo creo que le respondería la próxima semana. No quiero Ya, está aventurarme bien, en alguna pastor. declaración. Ujú, Pero, gracias. pero pareciera, ¿no? Pareciera, o sea, le estaban molestando al profeta, que era un varón de Dios, y al final vinieron unos osos y se lo devoraron. Pareciera, ¿sí? Lo que sí se evidencia es que ellos actuaron mal y hubo una consecuencia. Eso sí se evidencia. Muy bien. Vamos a la segunda parte de la lección. Vamos a la segunda parte de la lección y aquí nos quedamos un ratito. El amor y la justicia. En este momento nosotros queremos, ¿qué cosa? Conciliar. O mejor, miren, grábense esta palabra, por favor, para que este sábado la utilicemos al desarrollar esta parte. Armonizar. A ver, repitan, por favor. Muy bien. Armonizar. Armonizar, Armonizar. 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 Muy bien. Miren, en la lección, en la página 61, miren por favor la primera viñeta. Me gustó bastante la declaración que hizo el doctor Peckham. Recuerden que el doctor Peckham es el autor de la lección de este trimestre. Lo voy a leer, miren ahí por favor la pantalla. La página 61 dice así: el amor y la justicia de Dios son inseparables. El verdadero amor exige justicia.
¿Ustedes qué opinan? ¿El verdadero amor exige justicia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pastor. Sí, sí, correcto. El verdadero amor exige justicia. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Mi familia, aquí está también mi mamita, Miriam Orbegoso, está mi hermano Quique, Milagritos, mi hermana también estuvo presente hace ratito, creo que ya se fue. Sí, estará viendo su novela. No, mentira. Nosotros somos de Trujillo, la ciudad más tranquila del Perú. Yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los trujillanos, los que están en este momento allá viviendo, se sienten amados por sus autoridades? ¿Sí o no? Yo creo que no, pastor, porque la violencia es fuerte en Trujillo. Correcto. Así es, pastores. Ujú. Y vuelvo a preguntar, los que viven en Trujillo o en algún lugar en que la delincuencia es terrible, la tierra ya es, o la ciudad ya es tierra de nadie, vuelvo a preguntar, ¿creen ustedes que dichos ciudadanos se sienten amados por sus autoridades? No, No. pastor. No, No. no, pastor. No. ¿Por qué? No, pastor, Hermano Pedro. porque no están haciendo las cosas como debería de ser. Correcto. Solo las autoridades están en el cargo que tienen por lucrarse personalmente. Es verdad, y ahí entra la palabra corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les puse ese ejemplo? Por una sencilla razón. El verdadero amor exige justicia. Si mis autoridades me dicen que me aman, ellos van a asegurarme para mí una ciudad o un país donde se prime la justicia. Porque, por ejemplo, en el caso de Trujillo, tantos extorsionadores, tantos delincuentes, ¿qué está haciendo nuestras autoridades? ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada por esa ciudad. Tuvieron que reventar eso en la fiscalía para que recién, paren las orejas y vayan al norte, ¿ya? Pero valgan verdades, una persona que vive en una ciudad donde no se evidencia justicia, jamás va a decir que sus autoridades son amorosas. Al contrario, si es que sigue la injusticia, sigue la criminalidad, ¿qué van a decir los ciudadanos? Estas autoridades son corruptas, como dijo el hermano Pedro, se les paga y no hacen nada, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, ¿por qué? Porque el verdadero amor exige justicia. Yo no le puedo decir a Dios, tú eres amoroso, si es que Él es injusto. Una persona que es amorosa, sí o sí tiene que ser justa, porque una persona que es injusta jamás va a amar a nadie, porque va a evidenciar injusticia. ¿Me dejo entender? Sí, pastor. Sí, Sí. pastor. Muy bien, muy bien. Y miren ahí, por favor, la segunda viñeta. Como Dios es amoroso, ya, pero no nos olvidemos, Dios es amoroso, pero también es justo, recto y perfecto. Por favor, grábense eso. Dios es justo y al mismo tiempo es amoroso. Y es interesante de que cuando uno lee todas las escrituras, Dios ha sabido armonizar su justicia con su amor o con su misericordia. Y aquí vamos a la segunda tarea. No, tercera tarea. Vamos a la tercera tarea. Miren ahí la pantalla, por favor, a ver quiénes responden.
Es una tarea ya un poco más difícil, ya es un nivel avanzado, pero yo sé de que más de uno de ustedes va a cumplir con su tarea para este momento. Y la tarea es la siguiente. Menciona dos situaciones bíblicas en las que Dios armonizó su justicia y su misericordia. Pastor, una fue en Nínive y, y otra fue cuando Moisés, cuando el Señor ya cansado de tanto reclamo del pueblo de Israel hacia Moisés, les quiso matar y Moisés intercede y le dice, no, no, Señor, van a decir que tú los sacaste de Egipto para matarlos. Mejor, Señor, mátame a mí primero. No sé si está bien esos dos ejemplos, pastor. Y ya, el detalle, hermano, es que ahí más se resalta la misericordia. Pero a Ah, ya, ver, ya. en el caso de Nínive, ¿dónde se evidenciaría la justicia? O sea, ¿a dónde quiero llegar? De que encontremos situaciones en que se armonizó la justicia y la misericordia en ese momento. Cuando Adán y Eva pecaron, pastor, en el Edén. Muy bien, hermana Dolivet. Respuesta correcta. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se armonizó con Adán y Eva en el Edén? La misericordia y la justicia. Cuando no los mató, pastor, los dejó vivir, ahí tuvo misericordia. Y su justicia fue, pues, que los sacó del jardín del Edén. Muy bien, hermana Hidalgo. Correcto, correcto. Muy bien, hermana Dolivet y hermana Rosa Hidalgo. Respuestas correctas, ¿ya? Ahí se evidenció la justicia de que lo sacó del Edén y la misericordia de que no los mató. Al contrario, se hizo el primer sacrificio y se evidenció su misericordia en el hecho de perdonarlos. Muy bien, hermana. Otro ejemplo más. A ver, ¿quién se anima? De la reina Esther, pastor, A que ver, cuando oraron, la reina Esther oraron y Dios les salvó, tuvo su misericordia. y la justicia. Por eso le decía, es un poco complicado. No es tan fácil esto de armonizar la justicia con la misericordia. Y lo más bravo todavía, hermana Carmen y hermanos, es de que se evidencie de que Dios fue justo y misericordioso al mismo tiempo. No es fácil ser justo y misericordioso al mismo tiempo, por si acaso. Es cosa seria. Ya, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo más y con esto vamos a la tercera parte de la lección que me parece la más interesante. Les voy a dar un ejemplo más. La cruz, ¿sí? Nuestro pastor Isaí, ok, nuestro pastor Isaí, un breve paréntesis, está escribiendo en el chat. Vamos a leer, por favor. Se suele anteponer la justicia y la misericordia, entre paréntesis, amor. Pero Elena de White nos da a entender que tanto la justicia y la misericordia, Dios están basados en su amor. Correcto, correcto. En el sentido de que es que el amor de Dios es su carácter y su justicia se evidencia a través de sus actos. Entonces, todo acto que realiza Dios, sobre todo de justicia, es porque le mueve o le motiva su amor por nosotros. No sé si utilizar la palabra manifestación. Me parece que sí, que los actos justos de Dios son una manifestación también de su amor. Me parece que podríamos utilizar la palabra manifestación. Gracias, Pastor Espinosa. Les estaba diciendo, en la cruz nosotros vamos a ver qué cosa. La misericordia y la justicia de Dios juntas. ¿De qué manera? Les comento. Dios le había dicho a Adán y a Eva, si pecan, van a morir.
y la muerte que ellos tenían que haber experimentado es la muerte eterna. ¿Adivinen qué? El que murió en la cruz representando a la humanidad fue Cristo. La humanidad murió en Cristo, en la cruz. Así que ahí se evidencia la justicia, porque Dios le dijo, si pecan ustedes los humanos, van a morir. Pues bien, la humanidad murió en la cruz. Ahí se ve la justicia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta su misericordia? En que el Señor Jesucristo es el Dios encarnado y nos reemplazó, nos sustituyó. El que debió morir en la cruz eras tú o yo. Pero ¿qué hizo Dios? La Trinidad. Planificaron la salvación y el que nos sustituyó fue el Señor Jesucristo. Ahí se evidenció también la misericordia. Así que me parece que en la cruz es un ejemplo claro en que se evidencia la justicia y la misericordia de nuestro Dios. Muy bien, vamos a leer la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 85. Todos, por favor, un segundo. Salmo 85:10. ¿Alguien que lo lea? El Salmo 85:10. 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Muy bien, correcto. Gracias, hermana Betty. Principalmente eso se evidenció en la cruz. En la cruz, la justicia de Dios, su misericordia se besaron. ¿Sí? Es un buen ejemplo. Muy bien, sobre este asunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Aporte, raje, crítica. Pastor, Ahora, una pregunta. sí. Pastor, cuando uno dice la justicia es cuando se aplica la ley, ¿no es cierto? Y la misericordia es cuando se aplica el amor, ¿no es cierto? ¿Así vamos o no? A ver, por eso buena pregunta, les había comentado al inicio de que la palabra justicia en la Biblia tiene más de un significado, pero el contexto o el asunto que estamos abordando en la lección, ¿sí? El asunto de la justicia que estamos abordando en la lección, entendemos que la justicia es darle a alguien lo que merece. Y el asunto de la misericordia es darle a alguien lo que no merece. Me parece de que esos serían los significados en el contexto de la lección de esta semana. Ya, ¿Sí? ahí sí lo entiendo. Ok, listo, hermana. Gracias. Gracias, pastor, gracias. Ok, muy bien. Vamos a la tercera parte de la lección. Y la lección le he subtitulado la tercera parte, el arrepentimiento divino. Hermanos queridos, ¿Dios cambia o Dios no cambia? No, jamás. Es una buena pregunta, pero es una pregunta muy cerrada. ¿Sí? Es una pregunta muy cerrada. ¿Sí No o cambia, no? Y miren, Jamás, jamás No cambia. cambia, pastor. correcto. Y la lección, escuchen bien, por favor, porque esto es importante. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien, please. Dios es inmutable, no cambia en términos morales. A ver, vamos a repetir esa palabra, morales o de moral. ¿Ya? Dios no cambia. ¿Sí? Vamos a repetir, por favor, la palabra morales. Morales. Morales, moral. Morales. ¿A qué nos Morales. referimos en términos morales de que Dios no cambia? Por ejemplo, en su carácter. El carácter de Dios es inmutable. Él no cambia. De hecho, puedes esta noche ir a pecar, rebelarte contra Él y Él no va a cambiar, no va a dejar de amarte.
porque su carácter es inmutable. ¿Qué más? En ser veraz, Dios es veraz. Y como una persona veraz, Él no cambia. O sea, Dios nunca te va a mentir, porque Él siempre es veraz, no cambia. Y también por cuanto a sus promesas. Si Dios te prometió algo y tú cumpliste con el pacto, Dios sí o sí va a cumplir, porque en aspectos morales, Dios es inmutable. Es inmutable. ¿Sí? ¿Me dejo entender esta parte? Sí, Sí, pastor. pastor. Muy bien. El pastor Espinosa en el chat escribió, en su propósito de salvación no cambia, correcto, porque el carácter de Dios es amor y Él no cambia, Él va a querer salvarte sí o sí. No es que un día dice, bueno, pues Oscar se portó bien, lo voy a salvar. Se está portando mal, ya no lo quiero, ya no lo voy a salvar. No. El carácter divino en asuntos morales, Dios es inmutable. Dios no cambia. El detalle es que hay un asunto que en la lección se trata y es interesante lo siguiente, por favor, y quiero, si alguno de ustedes tiene alguna duda de eso, hágala por favor. Como Dios se relaciona con nosotros, sus criaturas, hay una relación de reciprocidad en que Dios espera nuestra reacción para una decisión que Él ha tomado. Y como hay una relación de reciprocidad y nosotros como seres humanos somos libres, eso implica en la posibilidad de ciertos cambios en sus decisiones. Lo último, yo creo que con los ejemplos bíblicos que vamos a dar en breve vamos a entenderlo mejor. Dios en toda la Biblia han habido momentos en que Él ha cambiado de decisión, pero no en asuntos morales, por si acaso. Pero han habido momentos en que Dios sí cambió de decisión. ¿Y en qué situaciones Dios cambió de decisión? Esa es una muy buena pregunta. Miren ahí, por favor, la tercera viñeta del bosquejo. Miren la pantalla. ¿En qué momentos Dios ha cambiado sus decisiones? Cuando Él suspendió algunos juicios disciplinarios. ¿Todo por qué? Porque sus criaturas se arrepintieron o hubo una intercesión de por medio. Y como que nos llegó a convenir ese cambio de decisión que tomó el Señor, ¿ya? Así de sencillo. Entonces, en esta tercera parte de la lección, 2 puntos tenemos que resaltar. Número 1, de que Dios en términos morales no cambia. Y número 2, de que Dios en ciertos momentos sí cambió. ¿Y por qué cambió? Porque Él llegó a suspender ciertos castigos porque el ser humano reaccionó favorablemente arrepintiéndose. Dios había decidido en primer momento castigarlos, pero como esas personas se arrepintieron, Dios dijo, cambio de decisión y ya no los castigo. ¿Me dejo entender? Sí, pastor, por amor. Y cuando mostramos nuestro arrepentimiento sincero, Él, pues, por misericordia, ¿no? Y por su amor, cambia el castigo. Gracias, hermana. Y miren, ¿qué hubiese pasado si por cuanto a sus relaciones de Dios con sus criaturas, no importa la respuesta humana, Dios hubiese sido inmutable? ¿Qué hubiera sucedido?
No hubiera raza humana. Correcto. A ver, vamos a la tarea. Vamos a la tarea y me parece que cumpliendo la tarea vamos a entender mejor este asunto. La tarea es la siguiente y me parece de que en esta tarea sí hay varios ejemplos. Menciona 3 ocasiones bíblicas en las que Dios cedió o cambió alguna decisión que había tomado. Les escucho. Pastor Nínive, Moisés, cuando intercedió por el pueblo. Mismo Abraham, ¿no? Cuando también intercedió por Sodoma, pero no se pudo hacer nada porque ya había colmado. No, pastor, y ahí, ¿no? La pregunta es, el amor de Dios es grande, pero ya cuando rebasa el pecado, ya cae en los juicios de Dios, es inevitable, ¿no? Sí, 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 sí. Y usted dio en el punto con los ejemplos. ¿Por qué? Vamos en el caso de Sodoma y Gomorra. Pregunto yo, ¿el castigo que Dios había decidido pudo haber sido cambiado? ¿Sí o no? En el caso de Sodoma y Gomorra. Pudo haber sido si el pueblo se Sí, hubiera arrepentido, porque decía, bajó de 50, 40 hasta 10, pero ninguno se arrepintió. Correcto. O sea, a ver, para entenderlo mejor, gracias hermana Rosita. A ver, para entenderlo mejor, el panorama fue así. Dios va a Abraham y le dice, Abraham, he decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Diosito, parafraseando ya, voy a utilizar mis palabras, ¿y si cambias de decisión? ¿Y si hubiese 50 personas justas, cambiarías de decisión y no lo destruirías? ¿Ah? ¿Cómo es? Y Dios le dijo, mira Abraham, yo decidí destruirlos, pero si es que yo veo 50 justos, cambio de decisión y no los destruyo. ¿Mm? Señor, ¿y si hay 40? Bueno, Abraham, cambiaré mi decisión y no lo destruyo. Señor, 30, 20, 10. Y hasta el último Dios le dijo, si es que hubiesen 10 justos, cambio mi decisión y no los destruyo. Pregunto yo, ¿podemos criticar a Dios por haber sido cambiante en ese tipo de casos? No, pastor, no. No. También se comentó el caso de Nínive. Dios dijo, he decidido destruir Nínive, pero si es que Nínive se arrepiente, cambio mi decisión y no lo destruyo. Nínive se arrepintió y Dios cambió su decisión y no lo destruyó. Repito, los cambios de decisiones en el contexto de castigos por parte de Dios, en realidad nos convenía, nos conviene. Dios Claro. espera nuestro arrepentimiento y Él cambia de decisión. ¿Se entiende bien? Sí, pastor. ¿Sí? Muy bien, hermanos. ¿Alguien desea mencionar algún otro ejemplo más? no pasó solamente, bueno, personalmente, solamente decir, pastor, de que Dios da un tiempo, ¿no? Dios da al corazón duro da un tiempo, siempre. Coré llamaba por tribu, después familia, después, o sea, da el tiempo necesario para que el ser humano se arrepienta. El problema es que si ya está duro de corazón, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Gracias, pastor. Correcto, correcto. Como por ejemplo el diluvio, pastor. Sí, sí, sí. Dios dijo, voy a destruir a toda la humanidad y al final reservó a un grupito. O sea, se dan cuenta cómo es que Dios siempre ha tratado de armonizar su justicia y su misericordia.
Dios va y le dice a Sí, Nínive, pastor. voy a destruirte, mi querida Nínive. Se evidencia su justicia. Pero por favor, Nínive, te voy a mandar a Jonás para que te predique y te arrepientas. Se evidencia su misericordia. Nínive se arrepintió y Dios cambia de parecer y desiste y dice, no los voy a destruir. ¿Vamos a criticar a Dios de ser voluble? Nada que ver, sino que Dios se relaciona con personas, se relaciona con personas libres y pensantes, que Él también espera una reacción de nosotros y eso implica, por esa reciprocidad, de que ya va a haber en ciertos momentos algunos cambios de pareceres por parte de Él y que me parece normal. Y repito, nos conviene, porque Él decide castigarnos, nosotros nos arrepentimos y al final Él termina perdonándonos, ¿no? Bueno, el gran amor de nuestro Dios. Muy bien, vamos a terminar ya la lección en esta noche y vamos a la aplicación a la vida. Hay dos preguntas que necesitamos responder. Miren ahí, por favor, ahí en la pantalla. Hay dos preguntas que necesitamos responder y son las siguientes. Primera pregunta, ¿crees que Dios siempre ha sido justo contigo? Una muy buena pregunta. Sí, Vuelvo a leerla. ¿Crees que Dios ha sido justo contigo? sí, pastor. Sí, pastor. ¿Mm? Yo quisiera mencionar lo siguiente, pero espero no dejarme entender mal. A veces hasta pienso que Dios es muy injusto conmigo porque siempre me da lo mejor y no lo merezco. Bueno, ya. Pastor, Sí, pues verdad. Yo diría que Dios ha sido justo y misericordioso conmigo. O sea, Buen punto. A pesar que somos, sí, a pesar o que no sea, somos buenos, ¿no? sí, hermana, si no, no estaríamos parados acá. Es justo, pero Claro, también misericordioso, porque a veces tambaleamos. Sí, sí, Y, muchas y veces. yo veo que la justicia de Dios está ahí, ¿no? Porque uno se da cuenta de que te estás alejando de Dios y no, entonces sientes la mano misericordiosa de Dios que está ahí, ¿no? Es como, suponiendo un ratito, si somos del pueblo de Nínive, ese pueblo duro, que cuando se vio cara a cara con Dios delante de su pecado, porque tuvieron que ver la magnitud de su pecado para poder arrepentirse. Y así igualito nosotros, ¿no? Cuando vemos y la misericordia de Dios nos hace por medio del Espíritu Santo ver la magnitud de nuestro pecado, volvemos porque tenemos la seguridad de la mano misericordiosa de Dios, ¿no? Gracias, pastor. correcto, hermana. Gracias. ¿Ya? Muy bien, me había olvidado de leer un texto clave de la tercera parte. Mil disculpas que no hayamos leído el texto de la tercera parte de la lección. Me parece que Éxodo capítulo 32, versículo 14 es muy importante. Éxodo 32, 14, yo lo voy a leer. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Repito, estos cambios de decisiones por parte de Dios en ese contexto de castigos nos conviene, nos conviene. Por supuesto, va a depender de nuestro arrepentimiento. Eso es clave. Y vamos a la última pregunta de aplicación. Y con esto ya sí o sí finalizamos. ¿Cómo podrías reflejar su amor y justicia en tu vida? Complicado, ¿ah? Sinceramente. Complicadito. Sí, 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 sí. Uy, Un ejemplo que sí. nosotros a veces somos bien justicieros, pastor, y ahí nuestra misericordia no sé a dónde se va, pastor, al tacho. Uy, Dios mío. Sí. Y es bravo, hermana Rosita, porque, por ejemplo, en el caso de usted con su hija Daniela, vamos a suponer, a Daniela usted le dice,
Si haces esto, lo malo, te voy a castigar. No me refiero a un castigo físico. Te voy a castigar. Claro. Y ella hace algo malo. Amerita un castigo. Pero en ese momento ella pone sus ojos como los del gato de Shrek y dice, El me gato Garfield. arrepiento. Dice, me arrepiento, perdóname, mamita, y todavía se pone a llorar. La pregunta es, en ese momento, ¿cómo armonizar la justicia de mamá y su misericordia? Es difícil, pero Dios Sí, nos llama a ser siempre justos y misericordiosos. Y si en sí, amén. algún momento tiene que pesar más la misericordia, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Creo que eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta de toda la lección? ¿Se entendió bien? Excelente, ¿O algún pastor. aporte? Creo que ninguno. Muy bien, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también, Pastor Espinosa, por sus aportes en esta noche, por su presencia. Gracias también, Dios te bendiga bastante y en el ministerio el cual Dios te ha llamado. Cuídate bastante, un saludos a la selva peruana. Bueno, muy bien, hermanos. Eso fue todo por esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para hablar con Dios.